Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Es un gusto volver a saludarlos. El día de hoy vamos a ver lo que sería la fuerza de arrastre contra sustentación, ¿va? Pero antes de empezar la clase les quiero agradecer por todos aquellos que subieron tarea. De 27 que están inscritos, pues 6 se fueron de intercambio y 20 subieron la tarea. Por ahí hubo una sola persona que no subió la tarea. Por lo tanto, pues eso es bueno. No sé si todos vieron el video, a lo mejor se las pasaron, no sé. Pero pues al menos están entregando las tareas. Y considerando que de momento es como la forma más lógica de poder evaluar, pues no deben de ignorar estas tareas y estas entregas. ¿Sí? Entonces les pido que estén entregando en tiempo y en forma, pues para que no tengamos como conflictos ni que haya como perjudicaciones, ¿sí? Así que de momento gracias por subir las tareas, está muy chido. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase. Muy bien, como ya es costumbre, va a ser una clase corta. Son únicamente 13 diapositivas, un tanto sencillas, pero con material importante para digerir, ¿va? Entonces, como ya les adelanté, el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería la fuerza de arrastre contra sustentación. Para empezar, vamos a definir o vamos a decir que tenemos fuerzas de interacción, ¿sí? Al estar hablando de fuerza de arrastre, estamos incluyendo lo que sería un, un fluido, ¿va? Entonces, este fluido va a estar interactuando con cuerpos que se estén interponiendo en su camino. En este caso, ese cuerpo va a experimentar dos tipos de fuerzas referente a esa interacción entre fluido-cuerpo. Estas dos serían fuerza de arrastre y fuerza de sustentación. Por definición, ahorita lo vamos a ver, la fuerza de arrastre, o lo que sería drag, es la fuerza que es paralela a la dirección relativa de tu fluido, en este caso el viento. Y la fuerza de sustentación va a ser perpendicular a lo que sería el fluido, que es el viento. Entonces, como tal, la fuerza de arrastre eh, va a ser esa fuerza de resistencia, ¿sí? Que es relativa del fluido respecto del objeto. Como ya dijimos, va a ser la fuerza paralela a tu fluido. La fuerza de arrastre también es conocida como fuerza de resistencia o drag force y se describe como la fuerza D, que sería el drag, igual a CD por la densidad que multiplica a la velocidad al cuadrado sobre 2 por A. Ahorita vamos a ver lo que serían esos elementos. La fuerza de sustentación, también conocida como fuerza de empuje o lift force, sería la fuerza resultante de esta interacción fluido-cuerpo, pero de forma perpendicular a tu respectivo fluido, ¿sí? Y va a estar descrita por la fórmula FDL, que sería force lift o la lift force, igual a CL igual densidad, velocidad cuadrado sobre 2 por área. Pero vamos a analizar estos elementos. Aquí tenemos que CD y CL van a ser coeficientes de arrastre y sustentación, ¿sí? Y estos coeficientes van a depender de la geometría de nuestro cuerpo, el ángulo de ataque y la velocidad relativa entre el cuerpo y el fluido. También este coeficiente
está muy relacionado a lo que sería el número de Reynolds. Y es importante denotar que estos son coeficientes experimentales. ¿Va? El área característica del cuerpo va a ser la proyección del área normal a la dirección del fluido. Es decir, tú tienes tu cuerpo y lo quieres ver de forma tridimensional. ¿Sí? Tu área del cuerpo, si el viento viene desde el eje X, es lo que ves únicamente en el eje X. Es decir, haces un corte transversal y te va a quedar como tu perímetro del cuerpo, ¿sí? Pero en este caso sería el área. Pasa lo mismo con, digamos, el eje Y. Entonces, dependiendo de dónde sea la dirección de tu fluido, en este caso el viento, va a ser el área del cuerpo, ¿va? No está hablando del área del todo el cuerpo como en las 3 dimensiones, sino únicamente en las 2 dimensiones que está recibiendo la dirección del fluido. Tenemos la densidad del fluido y la velocidad relativa entre el cuerpo y el fluido, ¿va? Ahora, aquí tenemos dos imágenes. La primera sería la que está representando la fuerza de arrastre y de sustentación. Lo que sería fuerza de arrastre sería la D, de drag, y sustentación sería la L, de lift. Obviamente vamos a tener una fuerza resultante de la suma vectorial de estos dos elementos, ¿sí? A la derecha tenemos una imagen en donde podemos ver que, para empezar, es un cuerpo que no es aerodinámico, ¿sí? Entonces, para cuerpos no aerodinámicos, la fuerza de arrastre va a ser más importante que la fuerza de sustentación, ¿va? Y tanto la fuerza de arrastre como la de sustentación se definen por las sumas de las fuerzas normales como por la fuerza tangencial sobre la superficie del cuerpo, ¿sí? Es como la definición más estricta, pero estamos hablando únicamente de la suma de fuerzas vectoriales. Como tal, vamos a tener diferentes tipos de arrastre, ¿sí? Sería el arrastre viscoso y el arrastre por presión. El arrastre viscoso va a hacer por un esfuerzo tangencial y se conoce como rozamiento o fricción. Es decir, tú tienes tu objeto y el arrastre viscoso no es más que la fricción que está generando el fluido en tu cuerpo. Pero tenemos el arrastre por presión, ¿va? Como ya vimos en conservación del momentum, cuando tienes el viento que está pegando de una dirección, vas a tener una diferencia de presiones. Cuando se acerca a tu cuerpo, la presión va a aumentar en la parte frontal. Y una vez que pasa el cuerpo, la presión va a disminuir y va a volver a aumentar por esa curva que ya habíamos visto. Entonces, esto sería lo que sería. ¿Se fijaron? Eh, esto sería el arrastre por presión. Y es muy importante para los casos en que la superficie paralela a la dirección del viento es grande a comparación de la superficie perpendicular, ¿va? Esto que acabo de decir es para el arrastre viscoso. Conforme tú tienes tu cuerpo que va a ser más largo respecto al plano paralelo a tu dirección del viento,
va a conllevar un mayor interés. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, aquí tenemos dos imágenes. Una de sobrepresión, depresión, viento y estela. Y otra de sobrepresión, depresión, viento, estela. Pero la diferencia radica en que una es aerodinámica. ¿Va? En los fluidos reales sabemos que vamos a encontrar la viscosidad, lo cual nos va a llevar a la generación de algo que vamos a denominar capa límite. Esta capa límite sería como la interacción de gradientes. Por ahí no sé si recuerden los gradientes de velocidad, pues bueno, va a ser como la interacción en ese gradiente. Bueno, esta capa límite, dependiendo de su longitud, es que llega a incrementar rápidamente por lo que se conoce como gradiente de presión adversa. ¿Qué es el gradiente de presión adversa? Tenemos nuestro gradiente, el cual habíamos dicho que era como ese desplazamiento en las capas laminares, ¿sí? Cuando ese desplazamiento se empieza a reducir, sería un gradiente positivo. Cuando se está alargando ese gradiente, sería un gradiente negativo. En este caso, ese tipo de gradiente es lo que sería el gradiente de presión adversa, ¿va? Esto va a llevar paulatinamente a la generación de estelas. La caída de presión en la parte anterior y el aumento de la presión en la parte posterior del cuerpo va a provocar lo que sería la aparición de una fuerza neta en la dirección del flujo, que como tal, esto es el arrastre de presión. El arrastre de presión entonces sería el cambio de presiones entre sotavento y barlovento, que va a generar esa fuerza, bueno, si lo quieren ver como movimiento, no necesariamente tiene que ser un movimiento, pero va a generar ese movimiento. Ya habíamos visto que como tal el viento no mueve los objetos, sino que son movidos por los cambios de presiones. Pero bueno, vamos a encontrar como tal una fuerza y un momento en el fluido que está interactuando con tu cuerpo. Tenemos lo que sería W vectorial o la flechita, que sería la velocidad relativa del fluido respecto al cuerpo, ¿va? Tenemos lo que sería la velocidad de arrastre, FD, drag, que sería la velocidad de arrastre paralela a tu velocidad relativa del viento, más aparte un movimiento de momento de balanceo. En lo que sería la velocidad de sustento, del lift, aparte de esa fuerza vamos a encontrar lo que sería el momento de guiñada. Y adicionalmente vamos a tener una fuerza lateral generada a partir de de la fuerza normal a estos dos planos, tanto fuerza de arrastre como de sustentación. Y además de la fuerza lateral encontraremos el momento de cabeceo. Más adelante vamos a ver esto, pero es prácticamente esto el comportamiento que va a estar siguiendo nuestro aerogenerador, ¿va? Esta es pues sí, la lógica mecánica que se usa para los aerogeneradores de tripala, bipala, pero pues casi no encontramos bipala, ¿verdad? Entonces, para los de tripala es esta lógica. Recordando entonces un poquito lo que serían los gradientes, tenemos dos placas, una fija y una que se va a desplazar. Entonces, esta placa que se va a estar desplazando es
la que va a estar generando nuestro gradiente. Podemos observar la, la longitud de lo que serían nuestras flechas, ¿va? En la placa estacionaria, de forma laminar, se va a tener una velocidad nula de cero y va a llegar a un punto en el cual deberíamos de tener una velocidad igual a la velocidad que está impactando con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces únicamente es para recordar lo que serían los gradientes de velocidad. Ahora, en fluidos ideales obviamente no vamos a tener viscosidad, y bajo esta obviedad es que el fluido que va a circular en contacto con el cuerpo no va a tener este gradiente de velocidad. Es decir, tenemos nuestra placa fija, y si nuestro fluido es ideal, va a pasar de una lámina de velocidad cero directamente a lo que sería la velocidad nominal de tu fluido. Pero ya sabemos que esto no pasa. En un fluido real, la viscosidad va a originar un esfuerzo tangencial, ¿va? Generado por estos gradientes de velocidad. ¿Qué sería el esfuerzo tangencial? Ese, pues como tal, sí, el esfuerzo tangencial se puede definir como gradiente de velocidad de forma mecánica, que podemos observar que esa fuerza en la imagen de la derecha genera como vectores que generan una tangente, ¿va? Entonces esa es la fuerza tangencial. Y va a ir aumentando conforme más se aleje de esta capa de contacto entre fluido y superficie, ¿va? Entonces va a estar recuperando esta, esta velocidad. El detalle aquí es que va a llegar un momento en el cual, supongamos que tienes tu cuerpo y estás generando este gradiente de velocidad, ¿va? Conforme se vaya alejando, vas a ir llegando a tu velocidad nominal, a la velocidad que llevaba el viento desde un inicio. Pero en nuestra lámina, en nuestra placa fija, vamos a seguir teniendo una velocidad de cero. Es lo que estábamos diciendo, bueno, es lo que les comenté hace ratito, que cuando tenemos una placa paralela a nuestro fluido, conforme más larga sea esta placa, va a tener más efectos. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza lleva una dirección en X, nuestro fluido lleva una dirección en X, pero va a haber un punto en el cual nuestra viscosidad, esa fuerza laminar en cero, va a empezar a ejercer más y más y más una fuerza en menos X. Entonces, en lugar de contrarrestar, bueno, va a llegar un punto en el cual la fuerza X y la fuerza de menos X se van a anular, pero conforme siga aumentando la velocidad de NX a partir de ese punto, va a empezar a generarse una fuerza en menos X que ya va a afectar nuestro fluido, que es lo que conocemos como turbulencia. El día de mañana les voy a explicar un poquito mejor esto. Ok. Ahora, tenemos lo que sería nuestra capa límite y flujo potencial, ¿va? Capa límite la mencionamos, vamos a definirla. Será la zona de contacto entre el fluido y el cuerpo en donde los efectos del rozamiento son importantes. Siguiendo esta misma lógica que les acabo de explicar, en la cual nuestro cuerpo va a estar generando esos efectos de rozamiento,
va a estar existiendo como esa interacción entre tu fluido y el rozamiento. Ahora, el flujo potencial va a ser la zona alejada de la capa límite donde los efectos del rozamiento van a ser despreciables. Es decir, que el flujo potencial es esa zona en la cual nuestro fluido ya va a ser de forma ideal. ¿Va? La capa límite la encontramos en fluidos internos como tuberías y en flujos externos como alas de avión o las hélices de los aerogeneradores. No sé si por ahí recuerden las clases con Martel. Si mal no recuerdo, ustedes llevaron clases con Martel en segundo y en cuarto. El comportamiento de la viscosidad respecto a las paredes en un tubo, pues aplica igual, ¿va? Y como tal, no tenemos una división clara entre estas dos capas. Sin embargo, podemos considerar que la capa límite va de la superficie del cuerpo hasta donde se alcanza el 99% de la velocidad de corriente libre. ¿Va? Entonces esto es lo que estamos hablando. Vamos a tener lo que sería nuestra capa límite, que se va a expresar como esa línea punteada. Dentro de nuestra capa límite encontramos una zona laminar, una zona de transición y una zona turbulenta. En caso del fluido sobre nuestra placa, al inicio el flujo será laminar y a medida que vaya avanzando va a llegar a la zona de turbulencia, ¿va? Pero no sin pasar por lo que sería nuestra zona de transición. Nuestra zona de transición es como ese límite, sí, ese límite entre seguir con un movimiento laminar y empezar a generar la turbulencia. Y es con esto, con la dinámica con la que se generan las hélices de los aerogeneradores para mantener como ese equilibrio entre la dirección en la que el fluido va a estar impactando tu hélice y mantener la zona laminar tratando de no entrar a lo que sería la zona de turbulencia. Podemos ver como que esas pequeñas curvas exponenciales, que sería el comportamiento de nuestro fluido conforme va avanzando en la placa, ¿sí? Entonces, ese comportamiento, entre más se extienda, más probabilidad tienes de caer en la zona de turbulencia. Y como ya dijimos, digamos que la división entre la capa límite, la zona límite y el flujo potencial lo podemos definir como el 0.99% de lo que sería la velocidad de nuestra corriente libre, ¿va? Y pues sería todo por la clase de hoy. Sí, eso, pues sí, eso resume lo, lo, lo de la clase de hoy, perdón, lo que sería la fuerza de arrastre y sustentación. El día de mañana ya vamos a estar viendo los rotores que funcionan con fuerza de arrastre y los que funcionan con fuerza de sustentación, ¿sí? Y les pido que de tarea igual generen su apunte y lo suban a aula virtual. Es la tarea, las mismas condiciones que la clase de lunes. Tienen hasta mañana, jueves a medianoche, para subir el archivo, ya sea que lo hagan a mano y le tomen una foto o lo hagan en un documento en PDF, ¿va? Mismas condiciones. Y sin más por el momento, les agradezco pues haberse conectado y
pues estar al pendiente de las clases. Si tienen alguna duda, con confianza mándenme el mensajito y en cuanto lo vea, pues se los respondo, ¿sale? Que tengan buen día, cuídense y nos estamos viendo.